Buenas a todos. El día de hoy vamos a intentar extraer artículos de noticias relacionados a la Eurocopa 2016 de la página web del diario francés Le Monde. ¿Sí? Entonces, para esto, dentro de cada noticia, ¿qué es lo que nosotros vamos a extraer? Dentro de cada noticia, nosotros vamos a extraer el título de la noticia y el contenido de la misma. ¿Sí? La diferencia de esta práctica con la práctica anterior es que el contenido de la noticia se encuentra distribuido dentro de varios tags HTML, eh, a diferencia de lo que hemos hecho antes, que todo estaba dentro de un solo tag. Aquí tenemos el contenido dentro de varios tags. Para esto vamos a utilizar una dependencia que no hemos utilizado hasta ahora, que se llama Beautiful Soup, la cual nos va a servir para poder parsear páginas web y para poder extraer contenido de la misma de manera muy fácil. Bien, antes de empezar quería decirles que es muy recomendable que antes de realizar esta práctica hayan visto toda la serie de videos, es decir, la parte 1, 2 y 3 de web scraping. Bien, entonces para la realización de lo que les expuse anteriormente, nosotros tenemos que entrar a cada una de estas noticias. Y obviamente yo no solo quiero las noticias de la página principal. Yo tengo aquí una paginación en donde en cada una de estas páginas tengo más noticias. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es utilizar las técnicas de crawling vertical y horizontal. Vertical para entrar a cada una de las noticias y parsear esa página para obtener el título y el contenido. Y horizontal para entrar a cada una de las páginas y seguir visitando noticias a través de crawling vertical. Bien, entonces, empecemos. Abrimos un nuevo archivo .py, ¿sí? .python. Y aquí yo ya tengo importadas todas las dependencias que voy a utilizar, que son básicamente Scrappy, clases de Scrappy, y esta que es Beautiful Soup, que ya mismo vamos a ver cómo la vamos a utilizar. Bien, lo primero que nosotros tenemos que definir es nuestra clase que va a tener los ítems. Le voy a poner de nombre LemonDeItem y esta clase hereda de la clase item, que ya la tengo importada acá. En esta clase yo voy a definir los campos que yo quiero guardar de cada uno de mis artículos. En este caso yo dije que quería guardar el título y todo el contenido de texto de mi artículo. Bien, cada uno de estos variables van a ser objetos del tipo field, que ya también lo tengo importado acá. Sí, entonces en este momento nosotros ya hemos definido nuestra clase items. Lo siguiente que nosotros tenemos que definir es la clase del crawl spider. Le vamos a poner de nombre LemonDeCrawler y esta clase tiene que heredar de la clase crawl spider, que ya también está importada arriba. Y empezamos a definir esta clase. Le tenemos que poner nosotros un nombre a nuestro spider. Le voy a poner de nombre LemonDeCrawler, cual tiene que ser una cadena de texto y puede ser cualquier nombre. Luego definimos los allowed domains, que son básicamente a qué dominios yo quiero que mi crawler spider vaya a visitar. En este caso yo me quiero quedar en el mismo dominio, es decir, lemondé.fr. Entonces yo, dentro de una lista, como una cadena de caracteres, yo pongo mi único dominio que admito, que es el mismo. Finalmente, yo defino mi URL semilla, es decir, de dónde yo quiero partir para hacer crawling vertical y horizontal. En este caso, mi único URL semilla va a ser este de aquí, esta página de aquí. De esta página de aquí es que yo voy a partir a hacer todo mi proceso. Entonces, copio y pego la URL directamente. Bien, luego, para nosotros hacer el comportamiento de crawling vertical y horizontal, lo que tenemos que definir son las llamadas reglas. Entonces, creo una variable llamada rules, que va a ser una tupla, que dentro va a tener objetos de tipo rule, que me sirven a mí para definir mis reglas. Ok, luego, estas reglas, ¿qué es lo que... ¿cuántas reglas yo tengo que definir? Yo tengo que definir dos reglas. Una regla va a ser para mi crawling horizontal
en la cual va a ser una regla que me va a servir a mí para seguir las paginaciones, y mi regla de crawling vertical que me va a servir a mí para seguir la regla para el detalle de las páginas. Entonces, dentro de cada una de las reglas yo le paso como parámetro un objeto de la clase linkExtractor. A mí, ¿para qué me sirve esta clase linkExtractor? Esta clase me sirve para poder extraer todos los URLs que cumplan con la condición que yo les pongo aquí dentro de este parámetro al lado. ¿Sí? Que se recomienda que sea una expresión regular, o usualmente siempre es una expresión regular. Bien, entonces vamos a hacer primero la regla para el crawling horizontal, es decir, para la paginación. Para realizar eso nosotros tenemos que ir a cada una de nuestras páginas de la paginación y ver la estructura de la URL. ¿Sí? Entonces vemos que en la página 2 se le añade aquí al ladito un 2, la página 3 se añade un 3 ahí al ladito, una 5 un 5 y una 6 un 6. Sí, entonces nosotros nos estamos dando cuenta que, ok, todas esas páginas de paginaciones, que son las que yo quiero seguir, cumplen con la siguiente estructura. Tienen /euro-2016 / y un número. Esto aquí yo lo puedo representar como una expresión regular. /euro-2016 / y cualquier número. Como yo expreso eso en una expresión regular, / demás. Bien, aquí he extraído todos mis links que cumplen con esta expresión regular, que son los links de mi paginación. Coma, voy a decir que la regla aquí es que sí se sigan. Follow igual true. Luego defino mi siguiente regla. De la misma manera voy a extraer los links. Y mi siguiente regla es para el crawling vertical. Entonces yo voy a empezar a entrar a cada uno de mis artículos y voy a ver la estructura de la URL, que tienen todas las URLs de estos artículos. Y vemos que, ok, tenemos /euro2016, luego la palabra article y luego una fecha. Asimismo acá, /2016, artículo, una fecha. Y bien, vemos que aquí la expresión regular que cumpliría con todas estas URL sería esta de aquí. Todas tienen lo mismo, euro-2016 y /article. Entonces eso va a ser los links, los cuales yo voy a definir como regla para mi crawling vertical. Y aquí ya tenemos la expresión regular, que es lo que cumplan con esto. Bien, entonces extraigo todos esos links y obviamente los voy a seguir, pero yo no solamente los voy a seguir, sino que recordemos que en el crawling vertical yo no solo los tengo que seguir, sino que también al entrar a ellos tengo que llamar a una función de callback, y aquí pongo el nombre de dicha función, parseItems. ¿Qué es lo que va a suceder? Cuando mi spider entre a los URLs que cumplan con esta regla, se va a llamar a esta función de acá. Entonces yo tengo que definir la función def parseItems, la cual recibe el response, el HTTP response de la página. Bien, luego dentro de este parseItems, dentro de esta función, yo tengo que instanciar mi objeto item de la siguiente manera: scrappy.loader.itemLoader, y recibe como parámetros la clase, un objeto de la clase item, de item, y el response HTTP de la página. ¿Sí? Entonces aquí yo ya tengo, recordemos, tengo los imports que necesito para el link extractor, este de aquí, y para el item loader, este de acá. ¿Sí? Bien, luego de esto, ahora sí, una vez aquí, ¿qué es lo que yo quería extraer? Vamos a extraer primero el título. Entonces recordemos que tenemos que inspeccionar la estructura HTML de nuestra página. Damos clic derecho en el título, inspeccionar en Google Chrome, y vemos que, como era de esperarse, el título está dentro de un tag H1, que es el único tag H1 dentro de toda esta página. Por lo tanto, yo puedo empezar a popular mi ítem con item.addXpath
Y aquí yo le paso como parámetro cuál es el campo que yo quiero llenar. En este caso voy a llenar el campo título. Y luego la expresión XPath que me va a servir a mí para acceder a la información que va a tener este campo. Entonces, ¿cuál sería la expresión? Recordemos que es recomendable saber un poco de expresiones XPath. Entonces yo voy a decir, de todos los elementos del DOM, cógeme los H1 y de este H1 encuentra el texto. Y esto de aquí yo se lo voy a poner a mi ítem en el campo título. Bien. Luego nosotros teníamos que hallar el contenido. Y para el contenido de nuestro artículo, recordemos lo que dijimos al principio del video. No tenemos todo en un mismo tag HTML. Por lo tanto, nosotros no podemos utilizar expresiones XPath. Tenemos en un tag H2, luego en un tag P, en otro tag P, y así tenemos entremezclados varios tags donde yo tengo el contenido de mi artículo que yo quiero extraer. ¿Sí? Por lo tanto, lo que yo voy a utilizar aquí es una librería muy utilizada para parsear páginas web que se llama Beautiful Soup. Voy a crear una variable llamada soup, la cual va a tener un objeto de la clase Beautiful Soup, la cual para instanciarla tengo que pasarle el HTML de la página, el cual se encuentra en mi response.body. Que recordemos response, el HTTP response es parámetro de esta función parseItems. ¿Sí? Y entonces aquí le paso el body de response, que es como el HTML como tal de la página. Y ahí yo ya lo tengo parseado. Luego, esta librería Beautiful Soup tiene muchísimas funciones, muchísimas maneras de poder acceder a los elementos de las páginas. Aquí yo lo voy a hacer de una manera súper sencilla, pero en la descripción les dejo la documentación de Beautiful Soup para que, dado su caso, ustedes puedan ver cómo utilizarla para poder parsear la información de la página que ustedes quieran extraer. En este caso lo que yo voy a hacer es hallar el padre de todos estos elementos donde yo tengo mis contenidos. El padre es este div, que tiene como ID article body. Entonces yo lo que voy a hacer es, aquí voy a crear una variable llamada article, en la cual yo voy a hacer de mi variable donde tengo guardado todo el árbol, todo el DOM.html, voy a utilizar una función de Beautiful Soup que se llama find, en la cual yo le puedo pasar el ID del objeto que yo quiero encontrar o del tag HTML que yo quiero encontrar. En este caso vimos que era article body. Y aquí lo que voy a hacer es que dentro de esta variable article yo ya no voy a tener todo el HTML, sino que solamente voy a tener todo lo que está dentro del div que cumple con el ID article body, es decir, este. Bien, una vez ahí, lo que yo voy a hacer es extraer el texto de todo lo que está dentro de ese div. Y como yo voy a hacer eso, bueno, voy a crear una variable llamada contenido, en la cual a mi artículo voy a extraer el texto. Y así se lo hace en Beautiful Soup. Simplemente el elemento .text y yo extraigo todo el texto de los elementos hijos. Entonces ahí en contenido yo ya voy a tener como una cadena todo el texto. Bien, luego ahora yo ya puedo popular mi item con item punto. Esta vez ya no va a ser add xpath, sino que va a ser add value. Y yo le voy a agregar a mi campo contenido lo que yo tenga en mi variable contenido. Y finalmente hago un yield del item, que se lo hace con yield item.loadItem. ¿Sí? Bien. Y si todo está correcto, yo voy a proceder a correr mi crawl spider. ¿Cómo corríamos un crawl spider? De la siguiente manera. Scrappy, run spider, el nombre de mi script, que yo lo tengo llamado como lemonvideo.py, subguión o, el nombre del archivo en el cual yo quiero guardar mis resultados, subguión t, el formato del archivo en el cual yo quiero guardar mis resultados. Lo corro. Y no haya pasado algo. Veamos.
Sí, entonces aquí he detectado el error que es que no es start URL la variable, sino start URLs. Sí, por lo tanto no estaba cogiendo ningún URL semilla. Sí, entonces atentos con eso, era start URLs. Ahora sí, voy a correr mi crawl spider con el comando y vemos que ahí empiezo a obtener los items. Sí, lo voy a detener con presionando control C porque si no me pueden prohibir la IP. Y les voy a mostrar el archivo que se ha generado. ¿Sí? Entonces vemos que aquí, bueno, está el CSV que se ha generado, está primero el contenido, luego el título, ¿sí? Y bueno, aquí el problema es que el contenido tiene caracteres especiales como son el line break, el salto de línea, los tabs, el backslash R, etc. Entonces todo el contenido sería esto hasta hasta aquí donde terminan las comillas. Y aquí este es el título del artículo. ¿Sí? Entonces, bueno, para solucionar esto de los espacios, lo que pueden hacer es aquí a este texto le pueden poner un replace, que haga replace el backslash n por un espacio y que al mismo tiempo haga un replace del backslash r por un espacio. ¿Sí? Eso solucionaría el problema y ya no saldría todo así, o guardarlo en una base de datos y luego procesarlo. Pero ese no es el tema de este video, ¿sí? Así que lo voy a correr nuevamente. ¿Sí? Entonces vemos que se está extrayendo toda la información. Lo detengo. Y vemos que ahora sí está todo en una sola línea. Vemos aquí la línea 2. Es todo esto. Entonces todo el contenido. ¿Sí? Y esto acá es el título. Contenido, coma, título. Sí, el contenido se pone automáticamente entre comillas porque es un texto muy largo, entonces lo pone automáticamente entre comillas la librería. Luego en la línea 3 tengo todo el contenido y finalmente el título, ¿no? Que es todo esto. ¿Sí? Bien, entonces en este video hemos repasado lo que es crawling vertical y horizontal, y lo nuevo que hemos hecho es utilizar esta librería o esta dependencia llamada Beautiful Soup para nosotros poder parsear la página web, para nosotros poder parsear la página de los artículos y poder sacar todo el contenido, ¿sí? Sin necesidad de utilizar un XPath. Lo hicimos simplemente parseando la página. ¿Sí? Esto ha sido todo por hoy. Me pueden escribir cualquier pregunta en la caja de comentarios y les agradezco mucho por haber visto este video.